un clic en su dispositivo de pantalla usted entra en la sonosfera digital. En el día y hora de su preferencia, las noticias, los testimonios, el análisis, la crítica constructiva y la opinión tienen un espacio en su plataforma de podcast con Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital. La realidad social se interpreta con Andrés Barrio Rubio, una voz que trae el podcast a sus sentidos. Ya llegó, ya está aquí, Andrés Barrio Rubio con Panorama Digital. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos nuevamente en las plataformas de Spotify, Apple, Podimo, Amazon, YouTube Studio y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Esto es Panorama Digital. Gracias por acompañarme una vez más en este episodio de análisis, reflexión y opinión sobre los temas que marcarán la actualidad política de Colombia. Nos acercamos al 21 de junio, una fecha que definirá mucho más que el nombre del próximo presidente de la República. Lo que está en juego es la evaluación ciudadana de 4 años de gobierno, de promesas, de decisiones, de resultados y sobre todo de la visión de país que quieren los colombianos para el futuro. Hoy quiero hablar de una situación que resulta cada vez más evidente en el escenario electoral. Una campaña que parece empeñada en demostrar que no necesita adversarios cuando cuenta con suficientes errores propios. Bienvenidos, sin más preámbulos, iniciamos Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio. Hoy los tiros en el pie de la izquierda. Bienvenidos. Quienes saben de podcast nos escuchan, crecemos en sintonía. Cada día, Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital es el mejor con la sintonía, con la sintonía. El mensaje que dejó la primera vuelta fue claro. La primera vuelta presidencial dejó un mensaje incontenible, un mensaje que algunos sectores políticos todavía parecen negarse a escuchar. Millones de colombianos expresaron inconformidad. No fue solamente un voto por determinados candidatos, fue un voto de rechazo frente al rumbo que ha tomado el país durante los últimos 4 años. Y cuando una democracia habla a través de las urnas, lo sensato es escuchar, lo responsable es analizar, lo democrático es aceptar el resultado y reflexionar sobre las razones que lo produjeron. Sin embargo, desde distintos sectores del oficialismo ocurrió algo diferente. En lugar de autocrítica, aparecieron cuestionamientos. En lugar de reflexión, surgieron excusas. En lugar de reconocer errores, se intentó trasladar responsabilidades. Y ese fue quizás el primer gran error, porque las elecciones no se ganan desconociendo la realidad. Las elecciones se ganan entendiendo por qué la ciudadanía está enviando un mensaje determinado. Opinando de los hechos relevantes con Andrés Barrio Rubio, la opinión está al instante. El periodismo al servicio de la verdad. El podcast llega a tus sentidos con Panorama Digital. La incapacidad para comprender lo ocurrido en primera vuelta es probablemente una de las razones por las cuales la campaña de Iván Cepeda Castro ha llegado a esta etapa mostrando señales evidentes de nerviosismo y desespero, cuando los dirigentes políticos dejan de escuchar a los ciudadanos y comienzan a escucharse únicamente entre ellos, el riesgo de desconexión con la realidad se vuelve enorme, y eso es precisamente lo que estamos observando. El podcast se constituye en la voz del pueblo que nunca se equivoca. Panorama
Panorama digital está de boca en boca. Panorama digital está de boca en boca. Gustavo Francisco Petrurrego, el principal lastre electoral. Sí existe un responsable de la situación actual del progresismo, es su presidente. Paradójicamente, quien debía convertirse en el principal activo político de la campaña, terminó transformándose en su mayor problema. La explicación es sencilla. Durante 4 años, su mandatario ha acumulado niveles importantes de desgaste. La confrontación permanente se convirtió en una forma de gobierno. Los enfrentamientos dejaron de ser excepcionales para convertirse en rutina. Empresarios, medios de comunicación, instituciones, organismos de control, oposición, incluso antiguos aliados, nadie parecía escapar de la lógica permanente de la confrontación. Y cuando un gobierno se dedica a confrontar a todo el mundo, inevitablemente termina aislándose. Andrés Barrio Rubio opinando y Panorama Digital nos va informando. A ello se suman los escándalos de corrupción, porque una de las principales banderas del petrismo fue precisamente la promesa de hacer política de manera diferente, la promesa de romper con las prácticas que durante años denunció desde la oposición. Sin embargo, la realidad terminó siendo mucho más compleja. Los colombianos escucharon un discurso, pero observaron una realidad distinta. Y cuando existe distancia entre las promesas y los resultados, la credibilidad comienza a deteriorarse. Opinando y analizando con razón. Andrés Barrio Rubio es el mejor, es el que escucha. Toda la gente. Lo más preocupante es que el desgaste presidencial no parece haber sido comprendido por la propia campaña progresista. Por el contrario, en lugar de tomar distancia, en lugar de corregir errores, en lugar de construir una narrativa renovada, se insistió en profundizar exactamente el mismo camino. Andrés Barrio Rubio opina. Andrés Barrio Rubio comenta. Andrés Barrio Rubio trae el podcast a sus sentidos. Andrés Barrio Rubio, una voz con imagen y credibilidad. La participación en política y el desconocimiento de los resultados. Hay algo particularmente delicado en toda esta situación: la manera como su presidente decidió involucrarse en el debate electoral. La presidencia de la República no pertenece a un partido político, no pertenece a una campaña, no pertenece a un candidato, representa a todos los colombianos. Por eso genera preocupación que durante meses se haya utilizado escenarios institucionales para intervenir de manera directa o indirecta en la discusión electoral. La democracia requiere reglas y esas reglas existen para todos, especialmente para quienes ejercen el poder. Aclaramiento, opinando y argumentando. Andrés Barrio Rubio, de que te llega, te llega. A ello se sumó otro episodio igualmente preocupante: el cuestionamiento a los resultados de la primera vuelta. Cuando una elección concluye, el deber democrático consiste en aceptar la decisión ciudadana. Puede gustar o no, puede beneficiar o perjudicar, pero la legitimidad de la democracia depende precisamente de reconocer la voluntad popular. Sembrar dudas sin pruebas contundentes no fortalece las instituciones, las debilita. Y Colombia necesita instituciones fuertes, no debates artificiales destinados a justificar derrotas. Andrés Barrio Rubio
Rubio, opinando y sustentando con las voces de los protagonistas. En doble panorama digital, el podcast que llega a tus sentidos. Peor aún, durante varios días comenzó a circular la posibilidad de una eventual renuncia presidencial para asumir un liderazgo más activo dentro de la campaña. Aunque ello no ocurrió, el simple hecho de que se discutiera públicamente refleja algo evidente: desespero, preocupación y temor frente a una derrota electoral que cada vez parecía más cercana. Con Andrés Barrios Rubio, el periodismo está al servicio de la verdad. Los errores de la campaña de Cepeda. Ahora bien, no todo puede atribuirse a su presidente. La campaña de Iván Cepeda Castro también ha cometido errores propios, y algunos resultan difíciles de comprender desde cualquier lógica estratégica. Uno de ellos es la selección de la fórmula vicepresidencial. En una elección cerrada se necesita ampliar apoyos, conquistar sectores moderados, transmitir confianza, generar tranquilidad, construir puentes. Sin embargo, cada aparición pública de la candidata vicepresidencial parece producir exactamente lo contrario: nuevas polémicas, nuevas críticas, nuevas dudas. Profundidad y conocimiento. Con Andrés Barrios Rubio en panorama digital. Las elecciones presidenciales suelen definirse por los votantes indecisos, por aquellos ciudadanos que todavía están evaluando opciones, por quienes buscan señales de preparación, sensatez y capacidad de gobierno. Y cada error comunicativo termina alejando precisamente a esos sectores. Cuando una fórmula vicepresidencial deja de sumar y comienza a restar, el problema deja de ser anecdótico, se convierte en un problema estratégico. Y eso es exactamente lo que parece estar ocurriendo. Andrés Barrios Rubio trae el podcast a sus sentidos. Los respaldos que incomodan. Existe además otro elemento que ha golpeado seriamente la campaña progresista: los respaldos que recibe desde sectores profundamente cuestionados por amplios segmentos de la sociedad colombiana. Mientras millones de ciudadanos reclaman seguridad, mientras exigen respeto por las instituciones, mientras demandan autoridad legítima del Estado, aparecen mensajes de simpatía provenientes de grupos armados y antiguos integrantes de organizaciones guerrilleras. La izquierda intenta minimizar el impacto de esos apoyos, pero la ciudadanía observa, y la percepción pública tiene una enorme importancia en política. En su plataforma de podcast, un tema de análisis y opinión, con Andrés Barrios Rubio en panorama digital. En su dispositivo de pantalla no puede faltar panorama digital, el podcast en sus sentidos. Muchos colombianos se preguntan cómo es posible que quienes durante décadas justificaron la violencia hoy pretendan convertirse en referentes morales o comentaristas privilegiados de la vida nacional, más aún cuando varios de ellos no han cumplido plenamente los compromisos adquiridos tras los acuerdos de La Habana. La reconciliación requiere verdad, la reconciliación requiere justicia, la reconciliación requiere cumplimiento. No puede construirse sobre amnesias selectivas ni sobre conveniencias políticas temporales. El que sabe, sabe. Andrés Barrios Rubio. Una voz con imagen y credibilidad. Los mejores promotores de Abelardo de la Espriella. Hay una paradoja que merece destacarse. Quizás los mayores promotores de la candidatura de Abelardo de la Espriella no se encuentran en la oposición, se encuentran dentro del propio progresismo. Cada exceso verbal, cada declaración desafortunada, cada intento de victimización, cada ataque desproporcionado, cada muestra de desesperación
termina fortaleciendo la narrativa de quienes representan una alternativa al gobierno actual. La política castiga los errores no forzados y la campaña progresista parece haberse especializado precisamente en cometerlos. Mientras otros candidatos buscan nuevos apoyos, la izquierda dedica buena parte de su tiempo a apagar incendios provocados por sus propios dirigentes. Eso no es una señal de fortaleza, es una señal de desgaste. Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia, con panorama digital. El 21 de junio, un juicio sobre 4 años. La elección de este 21 de junio no será simplemente una disputa entre candidatos, será un juicio ciudadano sobre 4 años de gobierno, sobre resultados, sobre promesas, sobre decisiones, sobre prioridades y sobre la capacidad de cumplir aquello que se prometió. La campaña progresista parece comprenderlo, por eso transmite preocupación, por eso transmite ansiedad, porque sabe que la ciudadanía no solamente está evaluando un candidato, sino que está evaluando toda una gestión. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. Los tiros en el pie de la izquierda no son responsabilidad de sus adversarios, son consecuencia de sus propias decisiones, de sus contradicciones, de sus errores estratégicos y de su incapacidad para interpretar el mensaje que millones de colombianos ya comenzaron a expresar en las urnas. Cuando una campaña llega a este punto, el problema deja de ser exclusivamente electoral, se convierte en una señal inequívoca de agotamiento político. Lo que usted quiere escuchar está con Andrés Barrios Rubio, Panorama Digital, el podcast en sus sentidos. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Spotify, Apple, Podimo, Amazon, YouTube Studio y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Yo soy Andrés Barrios Rubio y les agradezco por acompañarme en Panorama Digital, el único lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Si le gustó este episodio, no duden en compartirlo con sus amigos a través de las redes sociales y el escenario digital. En 8 días volveremos con otro tema de análisis y opinión aquí en Panorama Digital. Ven, asómate al mundo, pronto lo verás. El privilegio es nuestro. Panorama Digital es el ventanal. Ven y ocupa tu sitio. Panorama Digital es el mejor. Andrés Barrios Rubio comenta los hechos y genera opinión. Oh, mano con mano, corazón con corazón, todos unidos construiremos la nación. Con abrazo fuerte y sincero, los esperamos en nuestra próxima emisión.